Hola, querido amigo, qué gusto es poder saludarte nuevamente y compartir juntos una vez más el estudio de la Biblia, la cual nos habla del gran amor que Dios ha tenido siempre para con sus hijos. Y hoy estudiaremos el libro de Salmos, su capítulo 32. Este salmo es expresado por David después de que David cometiera aquel pecado, pues en la tribulación de David, después de haber cometido aquel error, él reconoció y sabía que tenía que pedirle perdón a Dios. Sabía que era necesario tener que estar nuevamente a cuentas con Dios. Y al arrepentimiento personal, añade la instrucción a otros. Tiene el profundo propósito de mostrar cuánta bendición trae el perdón de los pecados. David lo compuso después de su gravísimo pecado con Betsabé. En los Salmos, el versículo 1 al 5, pues se refiere más a su experiencia personal, y en los Salmos del 6 al 11 aconseja a otros. Se dice que este salmo fue uno de los preferidos de San Agustín hasta su muerte, lo cual lo hizo escribir sobre la pared para contemplarlo desde su lecho de enfermo. El salmista sabía y estaba consciente que le había fallado a Dios. Sin embargo, siempre estaba en su corazón el querer estar a cuentas nuevamente con Dios y pedirle perdón por aquello que había cometido. Y la primera parte de este capítulo inicia diciendo de la siguiente manera: Dichoso aquel a quien es perdonada su transgresión y cubierto su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no culpa de pecado y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravió sobre mí tu mano. Mi verdor se volvió en sequedad de verano. Entonces te declaré mi pecado y no encubrí mi culpa. Dije: confesaré mis rebeliones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. En esta primera parte, el salmista reconoce de que había cometido un gran error, del haber pecado contra Dios, y como consecuencia no encontraba paz en su corazón, porque aún no le había declarado lo que él había cometido a Dios. Sin embargo, en el corazón de David nuevamente surgió el deseo de la confesión para poder declararle a Dios lo que había hecho. Y no se trata solo de encubrir el pecado o de pasarlo por alto. Hay solo una base para el perdón del pecado, y es el arrepentimiento. El salmista había entendido que era necesario arrepentirse y entrar en una plena confesión para con Dios. Al él haber experimentado que no podía estar tranquilo, que no podía estar en paz, porque la carga del pecado no lo dejaba tranquilo. Pero la expresión del salmista, al reconocer su error, fue sincera, pidiéndole nuevamente a Dios que lo perdonara y que le permitiera recibir su bendición. David no tenía ningún engaño ni para sí mismo, ni tampoco delante de los demás o de Dios, porque su confesión era sincera. Él sentía la necesidad de estar bien nuevamente con Dios. Y aunque David se había rehusado a reconocer delante de sí mismo el pecado que había cometido, podemos ver en la historia que un año después de su pecado con Betsabé y de haber provocado la muerte de Urías, David vivió en aparente tranquilidad. Pareciera de que el tiempo en el que David, después de haber cometido este gran error, pues solamente fue un tiempo de paz, un tiempo tranquilo, pero fue todo lo contrario, porque no se libró de los grandes conflictos mentales ni del sufrimiento físico que le sobrevinieron como resultado. Pero Dios, aún así, acepta su oración. Continúa diciendo el versículo 6: por esto
orará a ti todo hombre piadoso, mientras pueda hallarte, y aunque las muchas aguas se desborden, no llegarán a él. Tú eres mi refugio. Me guardarás de angustia, con cantos de liberación me rodearás. Te haré entender, te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis sin entendimiento como el caballo o el mulo, que hay que sujetar con rienda y freno, para que no se acerquen a ti. Muchos dolores sufre el impío, pero el constante amor del Señor rodea al que confía en él. Alegraos en el Señor y gozaos, justos. Cantad todos vosotros, los rectos de corazón. En esta última parte del capítulo, vemos entonces ahora cómo David invita ahora a que todos alaben y exalten el nombre de Dios, porque Él es el único que puede borrar nuestras rebeliones, limpiarnos de toda transgresión. Y David lo había comprobado, a pesar de que sufrió una grave consecuencia por haber encubierto su pecado. Pero ahora Dios lo escuchó y Dios le concedió el perdón porque conocía su corazón y conocía que lo que él decía era con sinceridad y con arrepentimiento. Y ahora, ¿cómo quedarse callado si Dios nuevamente le da otra oportunidad? Y es por eso que ahora el salmista invita a todos para glorificar el nombre de Dios, alegrándonos y gozándonos, porque Dios es fiel y justo en perdonarnos. Y ahora el salmista se complace en incluir a todos en el coro de alabanza, porque ahora la expresión que él tenía era grande en su corazón, la alegría de que Dios lo había perdonado. Este salmo es la historia de un hombre que pecó y por un tiempo rehusó confesar su pecado, pero que, habiendo soportado la tortura de la culpabilidad, finalmente reconoció su pecado y lo confesó para poder obtener el perdón. Podríamos entonces llamarlo como el salmo de la justificación por fe. Y sabes, querido amigo, muchas veces quizá el enemigo pone en nuestro corazón el deseo de no confesarle a Dios lo que hemos hecho mal ante Él. Pero así como el salmista lo hizo, que tú también puedas volver nuevamente a Dios y estar a cuentas con Él. Y no rehusándote a ocultar lo que te aparta de Dios, sino más bien tomando el ejemplo de David, que aún cuando cometió aquel error, cuando cometió aquel pecado, después, aunque pasó mucho tiempo, él entregó su corazón nuevamente a Dios. No esperes a que pase mucho tiempo, porque las consecuencias pueden ser duras, pero pídele a Dios la valentía para poder confesarle a Él todo lo que has hecho de corazón. Que Dios te bendiga grandemente y recuerda que tenemos un Dios de amor, un Dios que nos perdona y que no importa que tan lejos estemos, Él aún se preocupa por nosotros. Así como perdonó al salmista, promete también perdonarnos. Que Dios te bendiga grandemente en este día. Recuerda darle siempre a Dios el primer lugar en tu corazón y en tu vida, y verás las bendiciones de Dios en ti. No olvides compartir este estudio con todos tus amigos y nos vemos mañana nuevamente para estudiar la Biblia todos los días. Que el Señor te bendiga.